Si tú no estudias lo que pasó antes de que nosotros estuviéramos aquí, tienes una visión que realmente es una visión muy miope de lo que es la historia de la inversión o la historia de los mercados o cómo funcionan los mercados. Bienvenidos a The Off-Road Investor, el podcast de la inversión todoterreno. Antes de comenzar, un mensaje importante de nuestro patrocinador BoutiqueWealth.es. Este contenido se proporciona únicamente con fines educativos y de entretenimiento y no puede ni debe considerarse asesoramiento financiero. Antes de tomar decisiones de inversión, consulta con un asesor especializado. Boutique Wealth es un agente financiero de Andbank España, especialista en inversión todoterreno. Contacta con ellos en boutiquewealth.es o a través del correo electrónico asesoramiento@boutiquewealth.es. Y ahora sí, empezamos. Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo de The Off-Road Investor. Yo soy Rafa Ortega, soy gestor independiente en Andbank Wealth Management y me acompaña mi copresentador, Rodrigo Gordillo, que es presidente y portfolio manager en Resolve Asset Management Global. Hola Rodrigo, bienvenido al podcast. Hola Rafa, muy bien, muy emocionado por poder participar en estos episodios. Rodrigo y yo ambos gestionamos fondos de inversión, privados, públicos y así como mandatos de gestión personalizado, mandatos de gestión a medida, típicamente para inversores que lo que buscan es suavizar los retornos de su cartera y tenemos en común que lo que nos gusta estudiar, lo que más nos interesa son las carteras de inversión todoterreno, carteras que sean capaces de sobrevivir, de cumplir con sus objetivos en todo tipo de escenarios económicos, todo tipo de entornos de mercado. Y hemos creado este podcast, The Off-Road Investor, que yo creo que es el primer podcast de inversión todoterreno en español, con este nombre que quiere ser una metáfora que compara el mundo de la inversión con un circuito de conducción, un circuito impredecible. Y la idea es que, al igual que un vehículo todoterreno está diseñado para manejar una amplia gama de superficies, en una amplia gama de condiciones, es decir, que te puede servir para llevar a tus hijos al colegio, pero también puedes subir un puerto de montaña, una cartera todoterreno puede funcionar en todo tipo de escenarios económicos. Mientras que la mayoría de inversores, o la mayoría de carteras de inversión, no están preparadas para los caminos más abruptos y más desafiantes y quizás sin darse cuenta son carteras, son vehículos que solo funcionarán en carreteras bien mantenidas, en carreteras bien predecibles, es decir, en en escenarios económicos con crecimiento o con condiciones estables. En cambio, el inversor todoterreno, el off-road investor, reconoce que tu cartera tiene que estar preparada para entornos menos transitados, para periodos de volatilidad, para mercados bajistas, para crisis, para inflación, incluso para cambios políticos y sociales que pueden ser disruptivos. En definitiva, todo tipo de escenarios inesperados que sencillamente pueden poner a prueba tus ahorros y la resiliencia de las inversiones tradicionales. La verdad que la inversión todoterreno está pensada, ¿no, Rodrigo?, para invertir así siempre, pero seguramente ahora o en este momento en el que estamos, finales de 2023, puede que sea un momento en el que es aún más importante tener este enfoque Sí, todoterreno. de hecho, por lo menos la realidad de cómo funciona el mundo de inversión ha- se ha presentado de una manera brusca en el 2022 y de una manera que no hemos visto en más de una década. Es como si nos hemos olvidado lo que ha pasado, lo que pasó durante el 2008, 2009, que pasó en el 2000 al 2003. Y esas épocas fueron más choques de crecimiento. Nosotros en realidad, en 40 y tantos años, o por lo menos en los países desarrollados, no es el caso, la razón que nosotros nos mudamos de Perú a Canadá fue por hiperinflación, pero la gente en países desarrollados no han tenido que sufrir por inflación desde 1970. Entonces, esto pasa en ciclos y hemos visto el comienzo de un ciclo de lo que nosotros llamamos volatilidad de inflación, que tiende a causar momentos estresantes para inversiones tradicionales. Y no solamente en términos de inflación, sino también en términos de cómo afecta el crecimiento económico en el mundo. Entonces, estamos entrando en una época en la cual mm, cambiar tu carro de un carro de deportes, en el cual has estado acostumbrado a manejar en carreteras bien pavimentadas, sin problemas, sin lluvia, sin nieve, vas a tener que empezar a por lo menos cambiar tus llantas, de repente cambiarte a un nuevo modelo. Creo que las herramientas que existen hoy para poder hacer eso están mucho más disponibles hoy para inversionistas de lo que había hasta hace 3 años. Sí, la verdad que definiendo un poco el problema, yo últimamente le doy mucho la vuelta a la idea de que la gente suele invertir en función de dos cosas.
lo más relevante seguramente lo que ha pasado en los últimos 10 años, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos 10 años marca totalmente lo que la mayoría de la gente va a seguir haciendo, porque, bueno, piensas que las cosas no van a cambiar tanto. Entonces, si en los últimos 10 años has tenido un crecimiento importante con una inflación moderada o benigna, que no te ha hecho daño en la cartera, necesitas bastante tiempo de cambio hasta que la mayoría de la gente cambia, ¿no? Y aún así, a la vez que los 10 años últimos son importantes, yo veo que también la gente tiende a invertir enmarcada en el contexto de los últimos 30-40 que decías tú, porque al final los últimos 30-40 es lo que la gente recuerda, lo que está en la cultura popular. No hay nadie vivo ahora tomando decisiones importantes de inversión que empezara a invertir a final de los 70, ¿no? O incluso antes. Los que tenemos ahora, no sé, 30 y medios, 40 y largos, 50 y algo, la gente que está más o menos en las posiciones de tomar decisiones relevantes, es que no ha vivido otra cosa. Entonces, lo que para nosotros es toda la vida, lo vemos como lo normal, lo vemos como lo de siempre, y entonces, claro, en este contexto histórico nuestro, si tú no estudias lo que pasó antes de que nosotros estuviéramos aquí, tienes una visión que realmente es una visión muy miope de lo que es la historia de la inversión o la historia de los mercados o cómo funcionan los mercados. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Vamos a ver un poco más atrás qué es lo que ha pasado, porque quizá las estrategias, quizá no, seguro que las estrategias que han funcionado especialmente bien durante los últimos 10 años, donde además ha reinado 10, incluso 14, ¿no? O sea, desde el 2009 prácticamente. Lo que mejor ha funcionado en este escenario de crecimiento e inflación moderada, con algunos saltos por el camino, ¿no? Pero eso no va a funcionar en una década donde nos movamos en otro entorno. Y yo siempre he sido muy moderado. No me gusta, sobre todo cuando empecé, que era más joven y tenía menos experiencia, no me gustaba ser muy virulento, ¿no? Con mis opiniones, pero ahora ya sí que me atrevo a decir es que no va a pasar. O sea, no vamos a tener 10 años como los anteriores. Los siguientes 15 años no van a ser como los anteriores porque es imposible, porque el punto de partida es tan diferente que es que no va a pasar. Entonces, tienes que estar preparado, porque la cartera, yendo un poco, la cartera 60-40 o la cartera, yo suelo decir, más o menos diversificada de acciones y bonos, que es lo que hace prácticamente todo el mundo, más o menos diversifica las acciones, más o menos diversifica los bonos, un poco más de acciones, un poco menos de bonos, ¿vale? Depende un poco de cada uno, pero al final esa es la cartera que el 99% de la gente tiene. Esa cartera es una cartera que está estructuralmente predestinada a funcionar en una serie de entornos, que son los que han funcionado en el último periodo, ¿no? Pero en otros escenarios, como decías, con inflación que viene y va, entiendo que es a eso a lo que te refieres, ¿no? Con volatilidad de la inflación, algo como los años 70, la gente piensa que en los 70 siempre hubo inflación, ¿no? Es que viene por shocks, ¿no? Son idas y venidas de inflación. Parece que te controla, luego vuelve a aparecerte por otro lado. Además, hablaremos de la inflación un poco más en detalle. ¿De qué tipo de inflación nos referimos? Hay distintos tipos de inflación, distintas maneras de protegerse de la inflación. Entonces, bueno, yo creo que podríamos partir por esa cartera más o menos diversificada, 60-40, digamos, la cartera de acciones y bonos. Ya la estés gestionando de forma activa o de forma más pasiva. ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Dónde no te va a funcionar? Mira, y esto es súper importante porque si es que tenemos que ir más allá de nuestra experiencia vivida, tenemos que empezar a pensar de first principles. Disculpen que tengo que hablar un poco de Spanglish, pero la idea es entender el fundamento. ¿Por qué es que el 60-40 no es una cartera ideal cuando estamos hablando de una serie de choques económicos que pueden ser inflación o caídas de mercado, choques económicos? Y la razón es porque el 60-40, básicamente, el 60 es una apuesta a que la economía va a seguir siendo persistentemente robusta, va a haber mucha liquidez y no va a haber inflación. Esas son las tres cosas que tú estás diciendo. Si sabes que vamos a estar en una etapa de cero inflación, crecimiento constante y alta liquidez, cómprate 100% tu renta variable. Así, si sabes lo que va a pasar, haz eso. Si piensas que va a ser una época de baja inflación, pero bajo crecimiento, entonces vas a querer comprarte tu renta fija de los gobiernos internacionales, porque eso es lo que te va a dar la tasa de interés más estable, no vas a tener que sufrir mucho de caídas de mercado. El momento que empiezas a tener problemas con la volatilidad de inflación, ahí te vas a dar cuenta. Si tú revisas el 60-40 de 1900 a 1920 en términos de retornos reales, hiciste aproximadamente 0%. 0% por 20 años. Lo mismo pasó en los 40 y lo mismo pasó en los 70 y en un 60-40 básicamente hizo 1 o 2% al año del 2000 al 2010.
no hay que olvidarnos que eso nos pasó. Y estamos hablando ahora también no solamente de un mundo que termina invirtiendo en renta variable y renta fija, pero también está invirtiendo en renta fija con índices de costo bajo. Entonces sabemos que si es que aplican esas inversiones baratas que solamente son los índices, sabemos lo que pasó en los índices de 2010. Puedes tener una década sin hacer ningún retorno. Entonces no está diseñado para nuestra vida. O sea, nosotros vivimos una vida como inversores y no vamos a saber cuál va a ser la carretera que nos va a tocar en los siguientes 3 años, 5 años, 10 años. Entonces, si tienes que tomar una decisión en un mundo incertidumbre, tienes que empezar a pensar, ok, ¿cuáles son los componentes que necesito hoy Sin saber. para minimizar las chances de mala suerte? Ahora, eso significa que también vas a minimizar las chances de mucha buena suerte. Y ese es el gran problema emocional de invertir en una cartera en la cual vas a ser muy diferente a tus compatriotas. El 60-40 es el estándar. Y para poder avanzar las metas de nuestra familia, de nuestros ahorros, tenemos que tomar una decisión que vamos a hacer diferentes a lo que el resto del mundo está haciendo. Y eso va a ser un poco difícil, pero te digo que, o sea, no quieres en tu vida tener 10 años sin retornos. Quieres hacer algo diferente. Es que además, yo también creo que el 60-40, ¿no? Invertir en acciones, invertir en bonos, no estamos diciendo que no haya que hacerlo. Queremos decir que hay que hacer más cosas, ¿no? Además de acciones y bonos, hay que incorporar algo más a la cartera que te proteja de esos escenarios en los que las acciones y los bonos sencillamente no te van a proteger. También pienso que las acciones y los bonos son el estándar, de nuevo, por lo que acabo de decir, ¿no? Porque ha funcionado increíblemente bien durante los últimos 10-15 años. Además, esto ha coincidido con que ha aparecido la posibilidad de invertir mediante vehículos indexados, hacerlo con coste bajo. O sea, todo esto ha favorecido también que este tipo de inversiones o este tipo de carteras cojan mucha fuerza. Incluso si cogemos esos 40 años anteriores, solo tienes una década de 4 donde la inversión no funcionó. De nuevo, una anomalía histórica. Esto no es lo normal. Hay muchos periodos de 4 décadas en los que 2 décadas son malas o 3 décadas son malas. Esto tampoco es normal. O sea que es una anomalía dentro de la anomalía, los últimos 10 dentro de los últimos 40, que es casi imposible que esto se... Imposible realmente que se Es repita. imposible, o es posible si es que piensas que efectivamente los gobiernos centrales han agarrado, los bancos centrales han podido matar la inflación, pero no completamente, sino han bajado la inflación a 2%, vamos a llegar a 2%, nos vamos a quedar en 2%, y de acá regresamos a 40 años más de prosperidad. No sé, ¿qué porcentaje le das a eso? ¿100%? ¿90%? ¿50%? Entonces, si es 50%, entonces tienes que hacer algo diferente con el otro 50%. Tienes que pensarlo de esa manera. Tienes que pensarlo en un mundo probabilístico. Es una visión interesante. No estoy diciendo que no es posible, ¿eh? Que no es posible que cuando hablas con gente y le dices una anualidad dentro de una anualidad, dicen, sí, eso es una excusa por gente que usó diversificación cuando tenías que concentrarte. No, está bien, tienes razón. Pasó algo que no debería haber pasado por tanto tiempo. De repente continúa así. Hay que asignarle una probabilidad y con la parte que no estás seguro, haz algo diferente. Por si acaso. Porque tienes una vida, no tienes 10, 20, 30 chances a tratar de mejorar el problema. Tienes una carretera. No tenemos idea cómo va a ser. Y entonces eso que hay que incorporar a la cartera, que vamos a hablar en los siguientes capítulos, en definitiva tiene que ser algo que funcione. Bueno, que dé equilibrio, porque no hemos comentado, ¿no? También, pero típicamente la cartera de acciones y bonos es renta variable, bueno, si es con un índice market cap, ¿no? Con las compañías más grandes acaban pesando más y dominan los movimientos del índice. Hay quien lo hace de forma activa, con otro tipo de exposición a renta variable, pero al final algo que va a ser muy procíclico, ¿no? Con una volatilidad alta, etcétera. La renta fija típicamente es renta fija agregada. Entonces estamos hablando de esos dos pistones que te escucho decir mucho. Es una máquina con dos pistones donde uno es mucho más potente que el otro. Entonces, creo que se puede ver, por ejemplo, si ves en la década de los 2000, donde la primera de las crisis es una burbuja, cae la renta variable, la renta fija realmente en agregado no se inmuta, pero no tiene la suficiente fuerza como para compensar la caída de la renta variable. Hay que ver un poco las proporciones, pero en la típica cartera 60-40, la renta fija, más que descorrelacionar, más que hacerte cubrir las pérdidas de la renta variable, lo que hace es moderar la exposición al ciclo que tienes tú, ¿no? O sea, es una manera de invertir sin estar tan expuesto al ciclo económico, por un lado. Por otro lado, necesitaríamos algo que funcionara cuando viene esa volatilidad en la inflación, de la que hablas tú.
Y finalmente, en el peor escenario de todo, ¿no? Con caídas muy prolongadas, crisis de liquidez, algo que sea bien, bien difícil y bien duradero, pues necesitarías algo que te pudiera dar algo de soporte en ese entorno, ¿no? Y esos serían los 3 puntos débiles de la cartera 60-40, que, que además que es estructuralmente así. Es decir, 100% no va a funcionar si ocurre esto. Así como en el otro escenario que dibujabas tú, vamos, la cartera va a funcionar como un tiro y será fantástico. Como no sabemos qué es lo que va a pasar, mejor diversificar. Y mejor diversificar porque si se materializa ese escenario que no queremos ver, especialmente para grandes patrimonios, porque creo que hay un argumento, ¿no? De, bueno, si tú estás empezando a ahorrar, pues bueno, la volatilidad al principio de tu camino inversor te puede venir bien, porque al final, oye, si tienes 5.000 euros, pierdes un 50%, pero tu ahorro son 500 al mes, o estoy diciendo cifras aleatorias. Si tu ahorro anual es un porcentaje muy alto del dinero que tienes ahora, bien, no es tan relevante. Pero imaginemos que ya tienes un patrimonio importante, has tardado mucho tiempo en ahorrarlo, o quizá eres un emprendedor, has vendido un negocio, te ha costado muchísimos años, quizá varias generaciones, llegar a ese capital, a ese nivel de patrimonio, y entonces lo colocas en el mercado para diversificar y en un día, en 2 días, en unos meses se esfuma el 30, el 40, el 50% de ese dinero, ¿no? Es que eso, bueno, yo creo que es que Hay psicológicamente algo es importante ahí que yo devastador, siempre ¿no? trato de distinguir, porque cuando hablamos, los profesionales hablan de porcentaje, y cuando le hablas al cliente y le dices, Mm. mira, está bien, o sea, tú eres una persona joven, vamos a tomar todo el riesgo, poner todo en renta variable para tratar de adquirir más crecimiento. Y ojo que de vez en cuando baja 30, 40, 50%, pero como es largo plazo, no pasa nada. O sea, lo que es importante decir, no hablemos de porcentajes. Acabas de ganar, tienes $1.000.000 de ahorro. Has tenido un sueldo de, digamos, 50.000 a 100.000 dólares al año por toda tu carrera. O de repente ganaste $1.000.000 y ¿cuántas veces Y más vas a ganar $1.000.000? O sea, vendiste tu compañía, ¿cuántas más compañías vas a vender? El bajar el 50% es diferente que decir, mm. ahora 5 sueldos de tus últimos años se van a ir en 3 meses. Lo que tardaste 7 años en ganar, lo hemos perdido en 3 meses. ¿Qué tal? Y la ¿Cómo idea de estás? que, bueno, pero siempre se recupera. Si ves a la historia de las rentas de los diferentes países, no es cierto que cae 50 y recupera 50. En muchos casos caes 50, subes 30, caes otros 50. Caes 50 y no recuperas por 7, 8 años. O sea, no es. Otra cosa que ha pasado en los últimos 10 años es el creer que todo es una B. Que cuando cae durante COVID va a venir el gobierno y lo va a levantar. Ay, de No es necesario. Lo que estamos viendo ahora, hoy día estamos el 15 de diciembre de 2023. En 2020 el mercado cayó 30% y ahora se ha recuperado 30%. Ya estamos. Cayó, se recuperó. Este sí tomó más tiempo. En el 2000 Ujú. al 2001, lo mismo pasó. Cayó 20-30%, se recuperó casi todo y la gente dijo, ya estamos. Después cayó de nuevo y se recuperó y cayó de nuevo. Tuvimos 8 caídas hasta llegar al punto más bajo en mediados de 2003 y después nos tomó 6 años recuperarnos. Hay una idea ahí que no sé dónde lo he escuchado, quizá os lo he escuchado a vosotros también. Esta idea de que una cosa es el tiempo estadístico y otra cosa es el tiempo psicológico. Y cuando tú estás viendo un backtest, estás viendo una simulación, estás viendo una gráfica, Cliff donde Asner, encima ya haces de como que Cliff no, Asner. pero ya sabes dónde acaba, ¿no? O sea, tú ya sabes que al final se recuperó y entonces dices, bueno, sí, yo creo que hubiera aguantado, ¿no? Yo esto lo hubiera aguantado, claro, que lo hubiera aguantado. Aquí son 3 centímetros de mi pantalla. Esto es muy sencillo. Luego, esos 3 centímetros trasladado a 3 años viendo cómo no se recupera, además, recordamos, ¿no? Siempre estos periodos negativos coinciden con crisis económicas, puede que pierdas tu empleo, es decir, el escenario en el que se desarrollan esas caídas suele ser un escenario negativo en general. No hay gente cantando por las calles en ese momento. Es muy difícil de imaginarse o de saber lo que harás en ese entorno o lo que te ocurrirá también, cómo cambiarán tus circunstancias, etcétera. Hilando esto con lo que decía yo de la cartera, al final, yo siempre digo que para la mayoría de las personas, en la industria siempre hablamos de inversión, pero realmente son tus ahorros, ¿no? Entonces, para la gran mayoría de personas, estos son tus ahorros. Y tus ahorros, ahorras porque primero quieres batir la inflación, ¿no? Pero al final, si lo reducimos muy mucho, tú tienes un objetivo dual. Por un lado, quieres tener el máximo dinero posible a largo plazo. ¿Qué es largo plazo? Eso es otra pregunta, porque es muy difícil decir dónde está el largo plazo, pero en el futuro queremos tener más dinero
por el camino queremos tener suficiente dinero. Tampoco sabemos cuándo por el camino, pero al final es un balance entre participar del crecimiento y proteger el patrimonio. Esto es lo que realmente tiene sentido para la mayoría de la gente. Y las carteras 60-40 han cumplido este objetivo durante estos últimos 14 años, vamos a decir, pero no lo han cumplido tanto en otros periodos históricos. Ahí es a donde iba yo, que este segundo objetivo no lo cumplen históricamente. La realidad es que no lo cumplen. Y el otro día a un inversor que hablaba contigo en la entrevista, decíais algo así como que imaginemos que tú estás a cargo de un plan de pensiones y tienes este tipo de cartera. En ese escenario, el plan de pensiones quiebra. Ahora imaginemos que eres un asesor financiero. Te quedas sin clientes. Ahora imaginemos que eres un gestor de un fondo de inversión. Te despiden, se van. Y yo bromeando me imaginaba, bueno, y además, si vives en pareja y eres el que ha decidido invertir, tu pareja, por lo que sea, pues no presta tanta atención y entonces le dices, mira, esto es lo que ha pasado con los últimos 7 años de nuestros sueldos, pues entonces además te divorcias, ¿no? Entonces es como que realmente no sobrevive este tipo de cartera, no sobrevive a un Yo análisis siempre hago histórico. ese análisis de que si tú hubieras invertido en 1966 en el Dow Jones por del 66 al 97, hubieras hecho, en 32 años, hubieras hecho 8% al año. Pero si te retirabas en el 66 y sacabas ese 5% al año que uno saca, porque como dices, son tus ahorros para poder vivir de sus ahorros. Y a 8% al año estás sacando Ujú. 5 menos 8, 3, dejo algo para la familia, etcétera. Pero lo que pasó del 66 al 82 fue que hiciste cero retorno y muchas altibajos y te quedaste sin plata en 7 años. Entonces, lo que pasó es que del 82 al 97 hiciste 16% al año. Entonces, ¿qué pasa si es que cambiamos, si cortamos eso a la mitad, movemos la parte, los últimos 16 años y los pones al comienzo? Empiezas Mm. con X cantidad de ahorros, creo que el análisis que hice fue $1.000.000, y sacas tu 5%, cuando te mueres, dejas un patrimonio de 4 y pico millones de dólares a tu familia. Y viviste bien. Te tocó justo esa etapa de 16% al comienzo de tu retiro que te ayudó, pero eso no tuvo nada que ver con tu portafolio, la eficiencia de tu portafolio tuvo que ver con suerte. Entonces, cuando uno habla, empecemos hablando porque lo que pasa, estamos hablando de cosas para mucha gente muy esotérica, de renta fija, renta variable, ¿qué estás hablando? Yo quiero concentrarme en Warren Buffett, en inversión de value investing, y yo tengo un asesor que sabe cómo elegir las acciones correctas al tiempo correcto. La mayoría de inversores se enfocan todo su tiempo en tratar de encontrar mejores sectores dentro del mundo de renta variable, mejores acciones individuales dentro para tratar de ganar un poquito. Pero la verdad es que no importa si eres el mejor asesor en términos de tratar de elegir mejores acciones, si es que tienes una etapa general para renta variable de la economía que hace 0%. No vas a poder adquirir tus metas eligiendo stocks, eligiendo renta fija. No vas a llegar a tu meta en un momento de inflación si estás tratando de elegir los mejores bonos mundiales. No lo vas a hacer. Estás en un juego que va a perder. Entonces tienes que pensar más estratégicamente, largo plazo, tratar de minimizar la suerte que tienes y maximizar las chances de que puedas sacar tu 4 o 5% sin quedarte arriba. Entonces, esa parte de tratar de elegir las mejores acciones, lo que nosotros decimos es que es el mundo, como dice Samuelson, un profesor de finanzas que es muy reconocido, dijo que el mundo de tratar de elegir las mejores acciones es súper eficiente, es micro eficiente. Y todo el mundo, en las pensiones mundiales, los asesores, la mayoría de fondos mutuos que existen, están jugando ese juego. Las mejores mentes del mundo están explicando ese tema de quiero elegir las mejores acciones para ganarle al mercado 1.5, de repente 2% al año. Tú estás compitiendo con esa gente y es súper eficiente. Nadie piensa en la parte macro, es decir, cómo puedo agarrar diferentes bloques de inversiones que son muy diferentes, renta fija, renta variable, oro, commodities, etcétera, y ponerlo de una manera, o hacer un portafolio de una manera en la cual el valor de mi portafolio es más construcción de portafolio en el tema macro versus micro. Y lo que notamos es que el tomar decisiones en el mundo de asset allocation es mucho más eficiente y te da mucho más chance de sobrevivir que tratar de enfocarte en elegir acciones. Yo iba a encaminar la conversación justo hacia este punto porque no solo es que en un lado hay mucha eficiencia porque es lo que todo el mundo está haciendo, especialmente en acciones, ¿no? Yo creo que en acciones, me voy a inventar el porcentaje, pero te diría que el 99% de la gente lo primero que hace es
¿cómo hago para escoger las acciones ganadoras, ¿no? Porque están infravaloradas por los demás, porque son de calidad. Hay 1000 motivos por los cuales uno podría querer tener esa exposición. En el otro lado, no solo es que hay menos gente diciendo qué tan interesante es invertir en acciones frente a invertir en cacao, por ponerte un ejemplo muy, muy extremo, pero es que además hay una serie de barreras que impiden a esos grandes players hacer esos movimientos. Y ahí hay un momento en el que tú, como un inversor minorista incluso, tienes una ventaja, porque yo me imagino a un gran plan de pensiones que lleva 10 años con una cartera muy concentrada en activos procíclicos, ¿no? Renta variable, private equity, etcétera. De repente aparece un shock inflacionario. Se controla, aparece un segundo shock inflacionario. Ahí ya empezamos a hablar de, bueno, habrá que incorporar algo, entonces tiene que pasar el comité, y entonces luego habrá que ver quién es el advisor, y entonces tenemos que hacer un due diligence, y entonces habrá que cambiar la normativa. Es decir, que no puedes fácilmente adaptar tu cartera a un nuevo escenario cuando eres un gran player del mercado. O sea, un gran plan de pensiones, los asesores que están dentro de una estructura más grande. No es tan fácil para ellos y, sin embargo, para alguien que, por un lado, tiene un mandato flexible o incluso para un inversor minorista, tienes una oportunidad y tienes una ventaja frente a los demás. Y entonces ahí es donde nosotros pensamos que está el juego, ¿no? Y eso es lo que queremos explorar en esta masterclass y en el resto de episodios. No solo hay una serie de barreras, sino además es que nosotros entendemos que lo que no percibe la mayoría de inversores es que todos los tipos de inversión tienen esta relación estructural con el ciclo económico. Esto es algo que yo creo, nosotros pensamos que es una de las pocas verdades que uno puede palpar en el mundo de la inversión y que es algo que es poco entendido realmente, que cualquier inversión, cualquier tipo de activo, yo te diría que incluso cualquier tipo de estrategia genera un perfil de rentabilidad-riesgo, un perfil de retorno, podríamos decir, que está muy relacionado con el escenario económico que reine en el momento en el que estás haciendo la inversión, ¿no? Esa idea de estructuralidad. Al final, hay un libro, Balanced Asset Allocation se llama, que me gusta mucho cómo explica esta idea, y ahí te explican que cualquier tipo de activo en realidad es un amasijo de sesgos económicos, dice el libro, y me gusta mucho esa idea. Y eso es algo que no se estudia o no se explica, y basándonos en eso, nosotros construimos toda esta filosofía que en los siguientes capítulos vamos a ir explicando. Así que yo creo que hemos cubierto prácticamente todo lo que queríamos decir en esta primera sesión, que la idea era plantear el problema, explicar cuáles son los fundamentos de esta filosofía de inversión. Y entonces en los siguientes capítulos vamos a decir cuáles son exactamente estos activos, estas estrategias que cubren esos puntos ciegos. Hemos dado alguna pincelada, pero vamos a ir un poco más en detalle a qué son, por qué funcionan, cómo funcionan. Vamos a ver cómo podemos crear carteras todoterreno que se adaptan a todos los perfiles de retorno, porque muchas veces se suele criticar que diversificar al final siempre te lleva a ser demasiado conservador. Has comentado también algo de esto, Rodrigo, y no necesariamente, por lo menos ahora ya no necesariamente te tiene que llevar a esto. ¿Cómo lo podemos implementar ahora? Y al final hablar de qué está haciendo, dónde está la vanguardia del asset allocation ahora mismo y hacia dónde se dirige este campo que está evolucionando muy, muy rápidamente y que creo que tiene un futuro muy prometedor. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Un gusto estar contigo, Rodrigo. Nos vemos. El panorama de la inversión todoterreno evoluciona muy rápidamente. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes ponerte en contacto con los presentadores en sus redes sociales que encontrarás en la descripción del podcast. Si necesitas asesoramiento y buscas implementar estas ideas en tu cartera, puedes hablar con un especialista en boutiquewealth.es/todoterreno o directamente en asesoramiento@boutiquewealth.es. Si este contenido te resulta interesante, no te olvides de darle a like, seguirnos y compartir con tus redes sociales. Gracias por estar ahí.